La semana pasada iniciamos el estudio de la segunda sección del libro de Daniel, una sección que comprende los capítulos 7 al 12. Recuerden, hermanos, que esta sección se diferencia de la anterior en el hecho de que su contenido es esencialmente profético y su estilo mayormente apocalíptico. La semana pasada decíamos que la literatura apocalíptica es un género literario que hace un uso abundante de símbolos y de un lenguaje altamente figurado con el fin de expresar algo que es difícil de describir. Estos símbolos y figuras tienen la intención de mostrarnos en forma vívida e impactante una realidad que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Afortunadamente, en la misma escritura nosotros encontramos varias claves que nos ayudan en la interpretación de estos símbolos y aunque algunos aspectos sean más difíciles que otros, el mensaje esencial que estas visiones comunican no es difícil ni oscuro, como veremos en un momento. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, de inmediato en Daniel capítulo 7, los versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, aquí veremos 3 cosas. Primero, el tiempo en que Daniel recibió esta visión. Segundo, el contenido de la visión. Y tercero, algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer de esta visión. Veamos en primer lugar el tiempo en que Daniel recibe esta visión. Dice en el versículo 1 que Daniel tuvo este sueño en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Belsasar comenzó su reinado en el año 553 a.C., cuando su padre Nabonido, que era el verdadero rey de Babilonia, se retiró a Teima, en el desierto de Arabia, y dejó a su hijo Belsasar como corregente en Babilonia. Daniel había tenido mucho contacto con la corte babilónica y es muy probable que Daniel conociera de antemano el carácter arrogante y blasfemo de Belsasar. Y es probable que al tratarse de un hombre tan cruel y tan pagano, Daniel haya estado preocupado por los judíos que estaban en la cautividad. Por tanto, en tales circunstancias, estos israelitas necesitaban una palabra de aliento de parte de Dios en ese momento. De manera que el Señor, en ese mismo año que Belsasar asciende al trono, le da a su siervo Daniel en sueño una visión panorámica de los gobiernos mundiales que habrían de regir en la tierra a partir de entonces, y le hace ver que a pesar de su poder y su brutalidad, todos esos gobiernos estaban condenados a colapsar para darle paso al reino del Mesías que no será jamás destruido. Este sueño, hermanos, no fue el producto del subconsciente de Daniel, no.
el Dios que controla la historia le hizo ver a su siervo que él seguía sentado en su trono reinando soberano. Daniel despierta del sueño y entonces escribe la visión. Dice en el versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Noten, hermanos, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Qué significa esto? Bueno, que Daniel no escribió todo lo que él vio en el sueño, sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo, él nos da aquí un resumen de los detalles más importantes. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo punto, que es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo. El contenido de esta visión. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. La visión se inicia con una especie de caos universal. En la Biblia, la figura del mar suele utilizarse para representar las naciones del mundo en agitación y confusión. Por ejemplo, en Isaías, hablando del juicio que Dios habría de traer a la nación de Siria, el profeta menciona multitud de pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Isaías 17, 12 al 13 dice esto. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, un ángel le interpretó a Juan la visión de la gran ramera y le dice esto: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Esto es lo que representa esta figura del mar en la Biblia: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el mar del cual se levantan estas bestias, que ve Daniel en su visión, representa a las naciones del mundo en confusión y turbación, una agitación, dice Daniel, producida por los 4 vientos del cielo. Una posible referencia a la actividad providencial de Dios en el mundo. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es en el contexto de la agitación en que se encuentra el mundo como se forjan estos imperios que Daniel va a describir. Estos imperios que se levantan uno detrás del otro en sucesión y que Daniel vio en su sueño en forma de 4 bestias salvajes. Saben que a través de la historia los hombres han usado animales, sobre todo animales de presa, para señalar simbólicamente las naciones. Por ejemplo, la antigua Unión Soviética usaba como símbolo el oso. Hoy día los chinos usan como símbolo el dragón. Sería muy extraño, cierto, que esos imperios poderosos usaran como símbolo animales que representen paz o mansedumbre y gentileza. Se dice que cuando la nación norteamericana, por ejemplo, estaba decidiendo cuál era el animal que habría de representarlos, Benjamin Franklin propuso nada más y nada menos que el pavo como símbolo nacional. El pavo. Por supuesto, los padres de la nación norteamericana no aceptaron la sugerencia de Benjamin Franklin. ¿Y cuál es el ave que representa a los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, la reina indiscutible de las alturas y la más impresionante de las aves de presa, el águila. El águila. Estas bestias de presa representan el dominio y la fortaleza de los grandes imperios mundiales. Y ese simbolismo es utilizado también en la Biblia para referirse a las naciones de la tierra, versículos 17 y 23 de Daniel capítulo 7, donde estamos leyendo. Ahora, hermanos, antes de pasar a la descripción que Daniel nos da de estos reyes, hay algo sumamente importante que nosotros debemos señalar aquí. El sueño que tuvo Daniel y que relata en este capítulo es paralelo en significado al sueño que tuvo Nabucodonosor, recuerden, en el capítulo 2, y que ya vimos. Así que lo mismo que vio Nabucodonosor en su sueño es lo que vio Daniel en el suyo. 4 imperios que se levantarían uno detrás del otro,
y cada uno construido sobre los escombros del imperio anterior. Sin embargo, aunque estos dos sueños sean paralelos en contenido, no son idénticos. En ambos encontramos una vista panorámica de los gobiernos mundiales, pero uno en forma de una estatua colosal y majestuosa, el otro en forma de 4 bestias salvajes. Dios le habló a Nabucodonosor en sueño conforme a la perspectiva que este hombre tenía de la historia. No olviden que Nabucodonosor se había acostado esa noche pensando en las glorias de Babilonia. El pensamiento del rey de Babilonia estaba dominado por la gloria del hombre, por los logros extraordinarios de la humanidad. Y ciertamente, hermanos, los hombres han logrado cosas extraordinarias, es verdad. Pensemos por un momento en el mismo imperio babilónico, en sus conquistas, en sus grandiosas edificaciones, sus murallas, sus palacios, los jardines colgantes. O pensemos en Grecia, la cultura griega con sus filósofos y sus artistas. La Roma de los Césares. Pensemos en ciudades tan esplendorosas como París, Nueva York. Pensemos en los avances tecnológicos del siglo XX y XXI, la conquista del espacio, los satélites, la Internet, la lectura del código genético humano. Y todo eso nos llena de admiración por los logros humanos a través de los siglos. Pero, esa no es la única perspectiva que nosotros debemos tener de la historia humana. Esa moneda tiene otra cara, terrible y deprimente, la que Daniel nos muestra en este capítulo de su libro. Los mismos imperios, los mismos gobiernos, pero Daniel los ve como bestias salvajes. No como los forjadores de una cultura extraordinaria, sino como animales de presa dedicados a la destrucción. Esa es la historia del hombre, una historia de contrastes, gloria y miseria, grandeza y bajeza. Y es que el hombre es un ser contradictorio, fue creado a la imagen de Dios como un ser racional e inteligente, pero al mismo tiempo es una criatura pecadora que se ha rebelado contra su creador. Ese es el resultado de lo que pasó en Génesis capítulo 3. El hombre decidió seguir por su camino y convirtió este planeta en un lugar de miseria y de dolor. Sí, desde una perspectiva, la historia humana es el recuento de logros extraordinarios, pero es también una crónica decadente, depravada y bestial. Daniel 2 y Daniel 7. Dos cuadros similares, pero al mismo tiempo muy distintos entre sí. Veamos más de cerca estas 4 bestias que Daniel vio en su sueño. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de la selva y el águila es la reina de las alturas. Y ambos animales son usados en la Biblia para representar a Babilonia. En Jeremías capítulo 4, versículo 7, hablando del juicio que Dios traería sobre Israel, usando a Nabucodonosor como instrumento de castigo, dice en Jeremías 50, verso 17, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Babilonia sería para Israel como un león que ataca y destruye, pero también en el Antiguo Testamento, en otros pasajes, se compara a Babilonia con un águila, como en Ezequiel capítulo 17, versículo 3 y versos 11 al 12. Allí se compara a Babilonia con un águila. Así que Babilonia sería como un león con alas de águila, poderoso, fiero y cruel, pero al mismo tiempo rápido en sus conquistas. De hecho, en excavaciones arqueológicas que se han hecho en Babilonia, han descubierto varias estatuas de leones alados que representaban a Nabucodonosor.
Ahora, Daniel señala algo extraño en su sueño que ocurre con este león alado. Dice el versículo 4, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta, como todos sabemos, debe ser una alusión a lo que pasó con Nabucodonosor y que ya vimos en el capítulo 4 de Daniel. El rey de Babilonia fue castigado por su soberbia por una extraña enfermedad que lo llevó a comportarse como un animal por un tiempo, hasta que reconoció la supremacía del Dios del cielo y entonces fue restaurado nuevamente. Dios lo humilló, Dios lo restauró. Noten que dice que las alas le fueron arrancadas y luego que le fue dado el dominio otra vez. Dios lo quitó y Dios lo puso de nuevo en el trono. Eso fue a Nabucodonosor. La segunda bestia que Daniel vio en su sueño era semejante a un oso, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia es el equivalente al pecho y los brazos de plata que vio Nabucodonosor en aquella imagen. En ambos casos está representando al imperio que conquistó a Babilonia, los medopersas. Los medopersas conquistaron a los babilonios en el año 539 a.C. Este oso que Daniel ve en su sueño se alza de un costado más que de otro, y esto indica que esa alianza de los medos con los persas era desigual, ya que los persas eran más poderosos y llegaron a ser más preeminentes. Además, Daniel nos dice que este oso tenía 3 costillas entre los dientes. Y aunque no podemos ser dogmáticos en cuanto a este detalle, hay una cosa que es históricamente segura y sin discusión, y es que en el proceso de ascenso a la supremacía mundial, los medo-persas conquistaron Lidia, Egipto y luego Babilonia. Este reino se mantuvo en el poder sin rival durante 200 largos años, desde el año 539 a.C. hasta el año 332, cuando fueron vencidos por los griegos, que es la tercera bestia que Daniel vio en su sueño y que corresponde con el vientre y el muslo de bronce que rey Nabucodonosor vio en la imagen, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo no solo es reconocido por su fiereza, sino también por su rapidez, y en este caso se trata de un leopardo que tiene 4 alas de ave en su espalda, lo que lo hace más rápido todavía. Más adelante veremos, cuando lleguemos al capítulo 8, que Daniel identifica este imperio con los griegos y hasta los menciona por nombre. Ahora, lo sorprendente de esta profecía es que en el tiempo que Daniel tiene esta visión, no existe ningún imperio griego. Ahora bien, aquí vemos que una característica de esta tercera bestia que Daniel vio es que tenía 4 cabezas. Dice que era un leopardo con 4 cabezas. Bueno, estas 4 cabezas simbolizan las 4 ramas en que quedó dividido el imperio de Alejandro el Grande a raíz de su muerte. Alejandro murió a la edad de 32 años y no pudo dejar ningún heredero, por lo cual su vasto imperio fue repartido entre 4 generales famosos que él tenía. Ahí estaba Casandro, Silímaco, Seleuco y Ptolomeo. Exactamente como Daniel lo vio, solo que 200 años antes de que sucediera. En el versículo 6, Daniel concluye su descripción de la tercera bestia diciendo: le fue dado dominio. En otras palabras, todo lo que Alejandro logró en tan poco tiempo le fue otorgado por Dios. Dios le dio dominio y Dios se lo quitó. La historia está en las manos de Dios, no en las del hombre.
Pero aún nos queda una cuarta bestia, la más terrible de todas, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este cuarto imperio es muy diferente a todos los anteriores, tanto que no puede ser comparado con ninguna bestia del reino animal. Daniel describe esta bestia como espantosa y terrible, con un gran poder de destrucción. De hecho, dice aquí que tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y después dice que las sobras, lo que sobraba ya, hollaba con sus pies. Esta cuarta bestia corresponde con el cuarto imperio que vio Nabucodonosor en su sueño, del cual se dice en Daniel capítulo 2, versículo 40, desmenuzará y quebrantará todo. Esta bestia indudablemente representa al imperio romano que conquistó los antiguos dominios del imperio griego, y que ya para el año 30 a.C. tenía prácticamente el control del mundo entero. Roma se caracterizó por arrasar todo lo que encontraba a su paso. Daniel nos dice que esta bestia tenía 10 cuernos, y estos 10 cuernos son identificados más adelante en este mismo capítulo como 10 reyes, según el versículo 24. Pero aquí no concluye la descripción de Daniel. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién es este cuerno pequeño? Bueno, este cuerno pequeño es identificado aquí como un individuo. Por eso se dice que tiene ojos como de hombre y una boca que habla. En este individuo, en este cuerno pequeño, se concentrará el poder de todos los reinos anteriores. Daniel nos dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas, refiriéndose a sus palabras arrogantes y blasfemas. Este cuerno pequeño no es otro que aquel hombre de pecado e hijo de perdición que Pablo menciona en 2 Tesalónica capítulo 2, el anticristo. La Biblia nos dice que éste hará guerra contra el pueblo de Dios, pero será finalmente destruido y condenado cuando Cristo regrese en gloria, versículos 25 al 27 del mismo Daniel capítulo 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Más adelante vamos a ampliar el significado de esta visión. Por el momento, mis hermanos, solo quiero dejar en vuestras mentes algunas aplicaciones prácticas para concluir. En primer lugar, esta visión revela el verdadero carácter de los reinos humanos con los cuales ha tenido que lidiar el pueblo de Dios a través de las edades. Repito, esta visión que hemos visto hoy revela el verdadero carácter de los reinos humanos con los cuales ha tenido que luchar el pueblo de Dios a través de las edades. Algunos contemplan el mundo bajo la misma perspectiva que tuvo Nabucodonosor. Se maravillan de los logros humanos y ponen sus esperanzas en lo que el hombre puede hacer. Pero esa no fue la perspectiva de Daniel. Daniel no vio una estatua colosal como la vio Nabucodonosor. El siervo de Dios vio más bien 4 bestias. Él vio la crueldad, la decadencia que habría de caracterizar los gobiernos humanos a través de los siglos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuál de las dos perspectivas es la que encontramos en las páginas de la historia?
Eso que vemos tan claramente al considerar el carácter de los gobiernos humanos no es otra cosa que retrato ampliado del carácter de los hombres sin Dios. El orgullo, la vanidad, el egoísmo son los elementos característicos de la naturaleza humana. Por eso el mundo está como está, la sociedad está como está, porque los individuos que la componen están como están. El hombre sin Dios termina comportándose como una bestia salvaje. Por eso, la esperanza del hombre no puede estar en el hombre. Cada uno de estos gobiernos que Daniel vio en su sueño vino a ser peor y más bestial que el anterior. Sí, ahora tenemos más tecnología y más ciencia y más educación, pero el hombre sigue siendo el lobo del hombre. No podemos poner la esperanza en ninguna cosa que el hombre pueda lograr en sus propias fuerzas, ni en la tecnología, ni en la ciencia, ni en los políticos, ni en la economía. El Evangelio es la única esperanza del hombre. O para ponerlo más preciso, la única esperanza del hombre es el Salvador que el Evangelio anuncia. La única esperanza del hombre es Cristo, el cual regresará en gloria en la consumación de su reino, y allí veremos, mis hermanos, el triunfo del bien y de la justicia. En segundo lugar, aprendemos de estas visiones que los creyentes no son del mundo, aunque están aquí para beneficio del mundo. Los creyentes no son del mundo, aunque están aquí para beneficio del mundo. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí para ser sal y luz del mundo. El creyente es la única sal que este mundo en tinieblas posee. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, mi hermano, mucho cuidado. Este mundo es muy sutil y su filosofía también es muy sutil. No siempre aparece en forma de 4 bestias, sino que muchas veces aparece ante nosotros como la estatua colosal y majestuosa que vio Nabucodonosor, pero sigue siendo bestia salvaje, gobernada por el príncipe de este mundo, Satanás, que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Mis hermanos, no somos de aquí. Nuestra naturaleza ha sido transformada por Dios y por lo tanto nosotros somos completamente diferentes a este mundo. Qué terrible cuando el mundo ve a la iglesia y la ve con los mismos ojos con que ve al mundo. La misma agresividad, la misma crueldad, la misma despreocupación de los unos por los otros. Hermano, no olvides que nosotros hemos salido de ese mundo de naturaleza bestial. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y dice Pablo que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros no somos de aquí. Y finalmente, en tercer lugar, aprendemos de estas visiones que a pesar de la situación en que se encuentra el mundo, los creyentes tenemos razones para enfrentar la vida con gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque algún día nosotros veremos con nuestros ojos la caída final y definitiva de los reinos de este mundo y la consumación del reino de Dios. Recuerda, mi hermano, que el mal no tiene futuro, porque la historia está en las manos de Dios. Y aunque muchas cosas están pasando a nuestro alrededor, cosas que nos espantan cuando la vemos en los periódicos cada día, mis hermanos, esos colapsos que el mundo sufre no son más que los dolores de parto que darán a luz el reino glorioso de Cristo cuando Él vuelva por segunda vez en gloria. Hermanos, Maranata, el Señor viene en gloria, y cuando Él regrese, nosotros nos daremos cuenta que ciertamente el mal no tenía futuro, y nosotros reinaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Que el Señor nos fortalezca con estas palabras. Maranata, el Señor viene.